Bienvenidos al podcast AgroLatam Compliance. Hoy vamos a tener un invitado especial, Sergio Yaque. Él es auditor de tercera parte en orgánica y vamos a iniciar también entrevistándolo desde la parte básica hasta la parte avanzada de orgánica. Bienvenido, Sergio. Gracias, Diana. Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y conversamos un poco sobre orgánico. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Te voy a hacer preguntas desde la parte básica. ¿Qué es orgánica? Es decir, si queremos de manera puntual o las personas que recién están iniciando en la agroindustria y que les han dicho queremos que ahora el producto sea orgánico y que saquen la certificación. ¿Qué les cuentas? Seguramente a todos en algún momento hemos ido al mercado y hemos visto las bananas estas típicas que están ahí que te la venden como orgánica, banana orgánica, ¿verdad? Y que de repente algunas incluso tienen el sellito ahí que dice, solamente dice orgánico. Entonces, ¿qué es orgánico? ¿Qué entendemos por orgánico y cuál es esa garantía que está detrás de orgánico? La certificación orgánica como tal es seguir un conjunto de requisitos que para el caso del orgánico estamos hablando de legislación. El orgánico o las normativas orgánicas van a depender muchas veces del mercado al cual tú quieras venderle. Entonces, si tú quieres vender en Perú bananas orgánicas, tienes que cumplir con la legislación pertinente en Perú, SENASA, el Decreto Supremo 004 del 2004. Ahí, perdón que te corté. Cuando tú dices legislación orgánica, ¿quiere decir que les exigen a ese campo ser orgánico? ¿O es que tú decides, de alguna manera es una legislación voluntaria para que el producto sea vendido o abastecido como orgánico? Es una certificación optativa, en realidad, no es obligatorio. Y al ser optativa, entonces tú eres como operador, porque ahí ya comienza el término operador para todas estas empresas que quieren certificarse. Tú como operador optas por esta certificación porque te permite ingresar a un nuevo mercado, a un mercado más competitivo, a un mercado más lucrativo. Y tú vas a tener que cumplir las reglas o los requisitos de esa legislación. Para los casos más grandes que tenemos aquí en Perú, o las certificaciones orgánicas más nombradas y más certificadas, es Estados Unidos, el NOP, para el cual tienes que cumplir con la legislación de Estados Unidos. Para Europa, que es la legislación 848 de la Comisión Europea. Para Japón también es uno de los más utilizados, el JAS. Y obviamente como nosotros estamos produciendo aquí en Perú, el RTPO, que es el SENASA. Dependiendo del mercado al cual tú quieras vender, siempre vas a tener que cumplir con la legislación de ese mercado, con la legislación del destino. Y aquí en la certificación orgánica estamos hablando de leyes. Entonces, como es leyes, si tú quebrantas una ley, es fraude alimentario. Pueden haber sanciones grandes, pueden haber sanciones punitivas. Aquí en Perú incluso estamos hablando de UITs como sanciones. Entonces es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. Es desde el punto de vista de producción en campo, es una producción sostenible, es una producción bonita, es una producción con... Muchas veces confundimos el orgánico con no utilizar insumos químicos, pero las normativas orgánicas van un poquito más allá. Hablan de cuidar el medio ambiente, hablan incluso de producir alimentos inocuos. Okay. Si tú tienes que abastecerle a Estados Unidos, no, ¿verdad? ¿Tienes que tener el RTPO aquí en Perú o no necesariamente? Es una buena pregunta. Cuando tú eres un operador que está produciendo aquí en Perú y quieres exportar como orgánico para Estados Unidos, es obligatorio que te evalúes bajo el RTPO, más no es obligatorio que te certifiques bajo el RTPO. Uno de los casos más genéricos o más sonados de este ejemplo es el arándano. El arándano, por ejemplo, en Perú, aquí en Trujillo tenemos un montón de arándano. ¿Cómo se siembra o cómo se produce arándano? En macetas, ¿verdad? En macetas, muy tecnificado. Y para la normativa peruana, el producir en macetas se considera hidroponía. Y la hidroponía está prohibida para la producción orgánica. Lo que en Estados Unidos no. Estados Unidos sí permite la producción en macetas, hidroponía. Entonces, cuando un operador acá en Perú que produce arándanos quiere certificarse para orgánico,
pasa la evaluación con el RTPO, pero no la aprueba, pero se certifica para Estados Unidos. Entonces, ¿debemos ser evaluados? Sí. ¿Tenemos la obligatoriedad de certificarnos acá? No, a menos que quisiéramos vender como orgánico aquí en Perú. Mencionaste de que orgánico no es solamente tener la parte de los insumos químicos. ¿Qué más? ¿Qué es lo que si yo tengo de repente un cultivo y digo quiero venderlo como orgánico, eso sí es fácil? Trazabilidad. Aquí empieza un término muy interesante que es la trazabilidad. Nosotros en Perú tenemos una gran cantidad de productos, una inmensa cantidad de productos, cadenas productivas más complejas que otras. Hace rato conversábamos del café, caso de cacao, de la quinoa. Significa cumplir ciertas reglas en campo desde origen, vamos a decir, un uso más minimizado de algunos y más restrictivo de algunos insumos químicos, porque muchas veces cuando escuchamos orgánicos, y me ha pasado en empresas, cuando piensan en orgánico piensan que no puedo aplicar nada, y eso no es del todo cierto. Puedes aplicar cosas, puedes aplicar algunos fertilizantes, incluso algunos sintéticos, puedes hacer uso de ciertas sustancias que están permitidas para la producción orgánica. Cada legislación, ya sea Estados Unidos, Europa, RTPO, va a encargarse de tener una lista de insumos que ellos mismos permiten para la producción orgánica. Entonces, cuando yo voy a producir un café orgánico, significa que voy a producirlo de manera consciente de lo que estoy haciendo, que estoy aplicando algún fertilizante, un guano de isla, un abono, un biol, que tiene un objetivo. No lo estoy aplicando porque sí. Lo estoy aplicando porque de repente necesito buena materia orgánica, necesito buena presentación o concentración de nitrógeno para producir. Entonces significa hacerlo de una manera un poco más sostenible. No solamente hablamos de no utilizar químicos, sino de producir de una manera más consciente, respetando también el medio ambiente y cuidando esa trazabilidad y esa integridad orgánica durante toda la cadena, incluso un proceso. Cuando mencionaste insumos químicos te escuché fertilizantes, pero pesticidas, ¿se puede identificar? Hablando de pesticidas entendemos por todo químico y no químico que vamos a utilizar para controlar de alguna manera una plaga o una enfermedad en campo, ¿verdad? Ahora, dentro de todo el paquete que es pesticidas podemos encontrar aquellos que son de origen químico y algunos que son de origen orgánico también, de origen biológico, ¿verdad? Entonces, en muchas partes del Perú, ¿qué hacen? Hacen preparados de distintas hierbas. Algunos usan algunos capsicum, usan repelentes. Todas estas sustancias también estarían dentro de lo que se conoce como pesticidas, porque al final cumplen esa función también de ser un repelente, ser un controlador. Pero estas sí están permitidas. En realidad no es que tenemos que, cuando hablamos de orgánico, divorciarnos completamente de los términos de fertilizante o de pesticidas, sino es utilizarlos de manera lógica y coherente con la normativa o la legislación que estamos tratando. Y si, por ejemplo, hay una persona súper innovadora que dice, yo tengo acá mi pesticida casero, ¿se puede aplicar un pesticida casero? ¿Lo tengo que declarar? Porque me imagino que el pesticida casero pues tiene, no sé, sustancias que de repente no son nocivas, pero tendrían que estar en la lista. Y si no están, porque lo he creado, ¿cómo se maneja ahí? Hay un documento interesante que todas las normativas, de hecho nació con la normativa de Estados Unidos, pero ya lo adoptaron más o menos de manera general en todos los organismos de certificación, que es el PMO. El PMO significa Plan de Manejo Orgánico. El PMO es un documento en el cual un operador, que es la entidad certificada, va a declarar todas sus actividades. Va a declarar, si yo tengo, vamos a ponernos en el ejemplo de una cooperativa de café. Somos parte de una cooperativa de café, 200 productores de café ubicados en San Martín. En el PMO vamos a indicar como grupo de productores cuáles son las sustancias que utilizamos para fertilizar, para control de plagas. Este PMO, que es este documento donde va a estar enlistado todas nuestras actividades, incluso los insumos que utilizamos, va a ser revisado siempre por el organismo de certificación. Entonces, ¿yo puedo usar cualquier sustancia? No. Cuando yo armo este PMO y voy a enumerar los insumos que voy a utilizar,
tengo que hacerlo conociendo, viendo los anexos de cada legislación, a ver cuáles están permitidos, cuáles no. Y va a haber un filtro, una revisión de parte del organismo de certificación. A ver si lo que yo estoy declarando está de acuerdo con lo que cada legislación en la que yo estoy aplicando, pues está acorde, ¿no? Existen algunos casos interesantes, por ejemplo, de plantas de la selva que han utilizado para preparar repelentes, por ejemplo, que tienen ciertos insumos que luego han sido detectados en destino cuando hacen la corrida de análisis de laboratorio, como la rotenona. Hay una plantita en la selva que la utilizaban allá por el 2018, 19, la utilizaban bastante porque era un preparado de una planta y cualquiera podría pensar es una planta, o sea, no puede ser más orgánico, ¿no? Pero esa planta tenía un compuesto, un ingrediente activo muy persistente, muy poderoso, y al final terminaba detectándose en Europa. Evaluaron el caso y la incluyeron en la lista negativa, vamos a decir, de las plantas que no deberían utilizar porque ya se había demostrado que saltaba al final en el laboratorio. Ok. Entonces, Pero también se demostró que era dañino, de alguna manera. y el consumidor de un producto orgánico, ¿qué es lo que busca? Busca un producto que haya sido elaborado, que haya sido producido sin utilizar insumos químicos que sean tóxicos, que puedan ser tóxicos, que puedan causar, no sé, un cáncer de aquí a 20 años de consumo continuo de ese producto con químicos. Exacto. Entonces, si de alguna manera se detecta, se estudia y se encuentra de que esta sustancia química puede causar algún daño, pues sí, lo etiquetan como malo. Ok. Y si es que estamos hablando, por ejemplo, y esto pasa en grandes empresas como también en productores que recién quieren empezar, el cultivo en el donde yo voy a sembrar, la tierra donde yo voy a sembrar ese cultivo, ha tenido una rotación. Ha habido anteriormente ahí otro cultivo, ha habido otra gestión del cultivo, han aplicado, pero yo ahora quiero tener ahí mismo una rotación de cultivo y poner un cultivo orgánico. ¿Se puede hacer? ¿Cuánto tiempo debe de pasar? ¿Cómo se maneja esa tierra? Para la producción orgánica hay un término interesante que se llama periodo de conversión. El periodo de conversión quiere decir es aquel tiempo que tiene que pasar de cambio, de conversión de una agricultura convencional a una agricultura orgánica. El periodo de conversión varía de legislación a legislación, porque si bien la legislación orgánica estadounidense, europea, japonesa, peruana, argentina, van a tener siempre objetivos parecidos, pero no son 100% idénticas una a la otra, ¿verdad? Entonces, los periodos de conversión también van a variar para cada una. Estados Unidos te dice, por ejemplo, el periodo de conversión, sean cultivos anuales, sean cultivos perennes, son 3 años. Y en los 3 años, desde año 0 hasta año 3, se va a denominar va a ser un cultivo convencional todavía. Recién, cuando cumplas esos 3 años, pasa a ser un cultivo orgánico. Digamos que se tiene que desintoxicar. De alguna manera. Ajá. Porque en ese periodo ya se ha determinado que algún ingrediente activo que hayan podido utilizar durante la producción convencional termina de degradarse, termina de ya no salir ni de tener presencia en el producto. Para Europa, por ejemplo, varía. Cuando son cultivos perennes son 3 años, cuando son cultivos anuales son 2 años. Entonces, una vez más, las legislaciones, las certificaciones no son 100% iguales una de la otra. El certificado de transacción, ¿qué es? Certificado de transacción. Vamos a hacer una analogía. Coloquialmente se le conoce como el certificado máster, que es el certificado per se, ¿verdad? El certificado máster o el certificado de la organización, podemos decir que es como la licencia de conducir. Ya, la sacas y eso, tú pasas por una evaluación para poder tenerlo, para poder tener tu certificado máster. En ese certificado va a estar indicado tu nombre como organización, va a estar indicado qué productos tienes certificado, la extensión y qué procesos. Este es el certificado general, vamos a decir.
El certificado de transacción vendría a ser como un ticket de avión, de vuelo. Lo vas a utilizar y lo vas a necesitar cada vez que necesitas hacer un movimiento. Ok, la venta. Exacto. Si tú quieres hacer una venta, por ejemplo, nosotros en nuestra cooperativa, de café, queremos vender un contenedor a Europa. Para esa venta de ese contenedor de café orgánico vamos a necesitar un certificado de transacción. En ese certificado de transacción va a indicar cosas como el producto, la cantidad que se está comercializando, de dónde hacia dónde, quién es el vendedor, quién es el comprador. Este certificado de transacción cambia de nombre también, dependiendo de la legislación. Si hablamos de Estados Unidos, estamos hablando del certificado de importación no. Si hablamos de Europa, es el COI, el conocido COI, certificado de inspección. Si hablamos de Perú, es la constancia de transacción. Al final, tienen el mismo objetivo: acompañar un producto certificado orgánico para validar su estatus y su origen y cantidad también. Ok. Ahora que andas de cantidad, ¿qué pasa cuando el certificado de transacción está avalando una conserva que tiene o lleva azúcar y lleva diferentes cultivos, a diferentes frutas y que lleva agua? ¿Cómo se maneja esa composición? Ahora, dependiendo también de la legislación, una vez más, del mercado destino, vamos a tener diferentes niveles o estatus de producto. Para Perú y para Europa se maneja sobre todo el producto orgánico. En Europa tiene los sinónimos de orgánico, biológico o ecológico, que viene siendo lo mismo. Pero nos dicen, tanto en Perú como en Europa, que si más del 95% de la constitución del producto es de origen orgánico, podemos denominarlo orgánico. Ahora, Sergio, ¿ese 5% yo puedo ponerle lo que quiera? No. Ese 5% también tiene que ser sustancias que están listadas o ingredientes aditivos que están listados en cada legislación, ya sea en la peruana o en la europea. Para el caso de Estados Unidos, ellos tienen 3 categorías. Tienen 100% orgánico, que como su nombre lo indica, es de composición 100% orgánico. Tienes orgánico, que es del 95 hasta el 99, y tienes hecho con orgánico, que es hasta el 70%, 94.9 hasta el 100%. Entonces, tienen diferentes formas y reglas de etiquetado. En Estados Unidos, si tú vendes una quinoa que es 100% orgánica, puedes identificarla como 100% orgánica. Pero si tú vendes un producto que es orgánico, no puedes etiquetarlo como 100% orgánico. Ok. ¿Y el agua se contabiliza? ¿Cómo funciona? El agua no entra en el conteo. Cuando hacemos el cálculo, por ejemplo, si estamos hablando de una salmuera, carne que vamos a tener. Vayamos al ejemplo de una salmuera, una carne marinada, ¿ya? Primero, la carne va a tener que ser de origen orgánico. Una vaca de crianza orgánica, durante el proceso fue orgánico, tenemos la carne orgánica. Luego, en la salmuera vamos a preparar, una mezcla de ingredientes que puede ser, se me ocurre, ajo, puede ser una mezcla de ajíes, puede ser agua también y sal. Esos insumos, los ajíes, el ajo y todo lo demás, tienen que ser orgánicos. El agua y la sal no entran en ese conteo. ¿El agua y la sal? El agua y la sal son parte del ingrediente, pero para contabilizar si es 95, 96, 97% orgánico, no entran en la ecuación. ¿Y cuál es ese criterio para no contabilizar la sal? Para no contabilizar la sal, no hay producción de sal convencional como tal, porque es más de extracción, ¿verdad? Ok. Y el agua, pues básicamente El agua se entiende. El agua, más para la parte de inocuidad, sí va a tener que cumplir con ciertos parámetros microbiológicos y demás, pero para la parte orgánica no entra en el conteo, ni el agua ni la sal. Ok. ¿Solo la sal? ¿Hay algún otro componente aparte de Son los dos. Son los dos. Ok, perfecto. En el caso de la certificación orgánica, ¿solamente va al producto, al proceso o a ambos? Al principio hablábamos de trazabilidad. Entonces, cuando un producto va a ser comercializado como orgánico, tenemos que demostrar de que toda la cadena de manipulación de ese producto ha respetado la legislación orgánica. Entonces,
Vayamos un ejemplo, vamos a un chocolate, ¿ya? ¿Dónde nace el chocolate? Pues de repente en Quillabamba, cuando el productor está cosechando su cacao. Entonces, desde ese campo tiene que ser orgánico. Ese cacao que va a cosechar el productor es orgánico. Una vez que saca la mazorca, cosecha el grano, sigue siendo orgánico, fermenta el grano, seca el grano. Hasta ahí tenemos grano seco. Es orgánico. Y todavía sigue, vamos a decir, que en la propiedad del productor. Si es parte de una cooperativa, este productor lo que va a hacer es vender su grano de cacao a la cooperativa. Y la cooperativa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a copiar de varios productores el grano y va a armar los contenedores o de repente los camiones o los lotes más grandes. Todos esos productores son orgánicos. Esa acción del almacén centralizado, la acción de acopiar y de repente cambiar de sacos, toda esa operación también tiene que ser auditada y también está bajo un alcance de un certificado orgánico, ¿ya? Toda esa operación de almacén. Luego de eso, viene de repente a Lima o de repente a alguna planta que esté en Selva Central y producen los chocolates, ¿verdad? Durante la producción de chocolate, ¿qué es lo que va a pasar? El grano se va a producir los nips, ¿verdad? Se tuesta, producen los nips. Los nips entran a producción para producir el licor de cacao. Okay. Luego el licor de cacao pasa por un prensado, tenemos la torta de cacao, la manteca de cacao y con todos esos ingredientes más azúcar producimos el chocolate. Todo ese proceso también tiene que ser auditado y también está dentro del alcance de una certificación orgánica, porque hay que tener cuidado y hay que garantizar al consumidor final de que todo ese proceso de elaboración del chocolate ha cuidado la integridad orgánica del producto. Porque ¿qué es lo que pasaría si es que yo limpio la mesa donde hacen el temperado del chocolate con un amonio cuaternario, por ejemplo, pero no le doy el tiempo suficiente como para que el ingrediente activo desaparezca? Entonces, todo ese proceso como tal, tiene que ser certificado también como orgánico. Ya. Y eso se puede leer como, tengo el sticker en el producto orgánico. La empresa también tiene certificación orgánica, ¿se lectura de esa manera? Sí. De hecho, un producto orgánico podría pasar por varios dueños o varias propiedades. Hablamos del productor en un primera instancia. Hablamos del acopiador, de repente, del almacén centralizado. Hablamos del procesador y puede aparecer incluso la figura de un broker, de un trader. Todos esos manipuladores tienen que tener certificación orgánica porque están manipulando producto orgánico. Y también porque, ya sea Estados Unidos, ya sea Europa, Perú está trabajando en eso, pero todavía no tiene un sistema informático tan fuerte, tan robusto como el de Europa o Estados Unidos. Pero todos los operadores certificados están en una base de datos. Y desde esa base de datos es que se emiten los certificados de transacción de los que hablábamos antes. Y si yo como cooperativa tengo, después de la auditoría que me hicieron, 100 toneladas que me aprobaron, cada vez que yo emita un certificado de transacción va a ir descontando de esa estimación total. Y cuando querramos hacer la transacción con el siguiente manipulador en la cadena, él también tiene que estar registrado en esta base de datos. Para estar registrado tiene que estar certificado. Porque alguien convencional no está, alguien que no tenga certificación orgánica no está en esta base de datos. Entonces sí, cada eslabón de la cadena tiene que estar certificado. Ok. Y en la certificación orgánica, tú que ya tienes experiencia en las auditorías y todo lo que has tenido dentro de estos años, porque ya, ¿cuántos años ya tienes en certificación orgánica? Comencé en 2017. En 2017, 9 años. Comencé haciendo auditorías aquí en Perú. Agradezco mucho la profesión y la suerte que tuve de eso porque pude conocer distintas realidades, distintos productos, desde café, cacao, camu camu en Selva Central, quinoa, maca, kiwicha, He podido ver diversas culturas. Sí, exacto. Ha sido lindo ver eso y entender un poquito cómo es el día a día del productor y comprenderás también tú que estás en el mundo de los alimentos, que mientras uno conozca más el proceso, más quiere al producto terminado. Definitivamente. Más cariño. Y más le gusta la agroindustria. Nos volvemos en AgroLovers. Exacto.
Sí, hay una pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos en la certificación orgánica, tanto para pequeños productores como para las grandes empresas? Muchas veces en las auditorías, y aquí entro un poquito a hablar de los riesgos también que tienen las auditorías, muchas veces uno como auditor, que es un externo que llega, que son unos ojos externos a la empresa que llegan a ver cómo están los procesos, ¿verdad? Te das cuenta rápido de si la implementación de un estándar como el estándar orgánico o la regulación orgánica se ha hecho solamente para pasar la auditoría o de verdad es parte de la cultura de la organización. Puedes llegar a un productor y de hecho muchos de los productores que tenemos en la selva central o en la selva baja de todo el Perú, ya de por sí su producción ancestral, su producción tradicional encaja muy bien con la producción orgánica porque nunca utilizaban nada, utilizaban solamente como forma de fertilizar los campos las hojarascas, la hoja, abono, compost, natural, porque es lo que tenían a la mano. Entonces ese perfil de productor encaja muy bien con lo que se requiere, la base de una certificación orgánica, de una producción orgánica, pero no es lo único, porque el consumidor al final de la cadena, que va a pagarte un sobreprecio por el orgánico, tiene el derecho y es justo darle un producto por el cual está pagando ese sobreprecio, ¿verdad? Entonces muchas veces significa llevar registros, porque en certificaciones, lamentablemente, y lo sabemos, en certificaciones, si no existe evidencia, no pasó. Entonces muchas veces uno de los grandes desafíos para los productores es adoptar este sistema de registro, porque ellos vienen de nunca hacerlo, de producir de acuerdo a lo que a él o a ella le enseñaron sus padres. Muchas veces esta forma de producción es estar en el campo, cosechar. Muchas veces ni siquiera llevan la cantidad de lo que están cosechando y no se tiene claro en algunas ocasiones si es que está ganando o de repente está perdiendo con el cultivo, porque no se tienen esos números. Entonces, uno de los grandes desafíos a nivel de campo es eso, es adoptar esa forma de registrar y de verdad hacerlo con un propósito, ¿no? Para ver al final de la campaña cuánto gané, para ver al final de la campaña cuánto gasté, no sé, en abono, en un estiércol que compré. De repente lo estoy comprando de más, de repente estoy aplicando de más y estoy perdiendo dinero en la aplicación, en la fertilización. Exacto. Uno de los grandes desafíos es eso, a nivel de campo. A nivel de planta de proceso, diría que la producción paralela. ¿Por qué? Porque yo no conozco industria que viva 100% de sus ventas orgánicas. Es súper difícil. Si hay alguna, mis felicitaciones porque encontró un mercado que le ayuda. Pero es bien difícil. Entonces tú como industria tienes que tener producción convencional y producción orgánica. Para sostener. Exacto. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo evitas la contaminación ahí? O tienes líneas paralelas, una línea específica para el orgánico y una línea de producción para convencional, que es un costo. Tener dos líneas es un costo alto. O tienes la misma línea para ambas y tienes procedimientos que te aseguran que no va a haber contaminación del proceso convencional al proceso orgánico. Entonces, eso es uno de los grandes retos, diría yo, para la parte de las plantas. Si tuvieses que darles algunas buenas prácticas, por ejemplo, en planta de proceso, se me ocurre en empresas grandes tener sus líneas no solamente separadas, sino de repente en otro lugar orgánico, en otro lugar convencional. ¿Qué otras buenas prácticas has visto? Va mucho de la mano con el espacio que se tenga y en la parte financiera, qué tanta espalda financiera pueda tener. Porque tú puedes tener dos almacenes distintos, uno para convencional, otro para orgánico, físicamente separados, perfecto. Pero muchas veces la limitante es esa, justamente, no tienes dos almacenes, tienes un almacén grande. Eso no quiere decir que no lo puedas implementar en cumplimiento para la certificación orgánica. Muchas veces basta con evaluar cómo es tu producto, si es una harina, si es un líquido,
si es un producto que ya está en su envase final, en una bolsa y dentro de una caja. Entonces va a haber muchos riesgos distintos dependiendo del tipo de producto que yo voy a almacenar. Entonces yo puedo acondicionar en un solo espacio, en un solo ambiente, en un solo almacén. De repente este lado es para los orgánicos, dejo un espacio considerable, y este lado es para los convencionales. Muchas veces ayuda mucho tener rótulos, rotulado el espacio donde se va a procesar, donde se va a manipular los productos orgánicos. Y esto va mucho de la mano con la capacitación, el conocimiento que puedan tener los operarios. Porque también hablábamos antes sobre este divorcio que a veces existe entre la parte de calidad y la parte operativa, la parte de Que se vea producción. Exacto. Muchas veces y de manera equivocada, certificaciones es sinónimo del área de calidad. Y no es así, porque las certificaciones, ya sea orgánico o cualquier otra, siempre parte de la gerencia, parte del compromiso que tiene la gerencia de producir de manera orgánica o cumpliendo un conjunto de requisitos. No es solamente el área de calidad que se va a ocupar de pasar las auditorías y que sigamos teniendo el mercado. Estamos hablando del futuro de la empresa, de asegurar que todos los que estamos en la empresa podamos seguir trabajando y comercializando un producto orgánico. Entonces, muchas veces los manipuladores de la producción orgánica son los que están en el día a día, son los que tienen que conocer bien qué es producto orgánico, dónde está, qué cuidados vamos a tener cuando haya producción orgánica. Entonces, siempre este punto de mejora que siempre vamos a ver y siempre es recomendable que los mismos operarios del día a día sean los dueños del proceso y que lo conozcan. Entonces, es por ahí una de las recomendaciones. En la parte de limpieza y desinfección, por ejemplo, de las plantas, también tiene que tener cuidados con respecto a los productos químicos. ¿Hay también listado para productos químicos desinfectantes o de limpieza? Hay. De hecho, tenemos en las regulaciones, tenemos anexos y tenemos varios anexos, varios tipos de anexos. En estos anexos vamos a tener desde los fertilizantes que se pueden utilizar, los insumos para control de plagas y enfermedades que se puedan utilizar. En el caso de Estados Unidos tenemos listas positivas y negativas. Eso quiere decir que tienen listas de insumos que puedes usar y listas de insumos que no puedes usar. Así como tenemos todas estas listas, también tenemos las listas de los insumos para limpieza de instalaciones. De manera general, siempre ahí si cuidamos bien los BPMs, las buenas prácticas, en cuanto a la sanitización, higienización, en cuanto a los ppms que vayamos a utilizar para la limpieza, si cuidamos de eso, pues vamos a estar bien con el orgánico. Si yo soy un pequeño productor, ¿es caro tener certificación orgánica? Porque esa siempre ha sido una pregunta generalizada, ¿no? Tengo que hacer una certificación orgánica, pero no tengo presupuesto. ¿Cómo se ve? Ahora, sí, no es barato una certificación orgánica. ¿Ya? Existen diferentes formas de certificación. Como finca individual, imaginemos que yo tengo, 20 hectáreas de palto y yo soy quien la administra y yo soy el responsable por tomar las decisiones dentro de esa finca. Mi forma de certificación va a ser como finca individual y el nombre del certificado va a salir al nombre de la finca o de la empresa o de Sergio. ¿Ya? La otra forma de certificación que nació justamente para apoyar esto, que pequeños productores puedan alcanzar la certificación orgánica y no se vean afectados por el costo que tiene esta, es el grupo de productores. Entonces, grupo de productores, de repente nosotros somos parte de una cooperativa, vamos a decir ahora de quinoa, y tenemos 1 hectárea, 2 hectáreas de quinoa, y nos juntamos, nos agrupamos en una asociación, una cooperativa, y certificamos como grupo. Entonces ahí el costo de certificación como grupo va a ser mucho más bajo para cada miembro del grupo que una certificación individual. Pero la certificación no sale a nombre de Diana, no sale a nombre de Sergio, sino al nombre del grupo, de la organización. Siempre se tendría que vender como grupo. Siempre se tendría que vender como grupo. Para la parte orgánica sí.
Si nosotros somos parte de la organización de esta cooperativa de productores de quinoa orgánica, pues no podría yo vender con mi quinoa como orgánica por fuera del grupo, yo como Sergio. Tendría que ser siempre como a través de la organización, porque es la organización la que tiene la certificación. Es decir, lo puedes vender, pero como convencional. Lo puedes vender como convencional, claro, pero no con la categoría de orgánico, porque está certificado bajo la opción de grupo. Una de las, o algunas de las principales no conformidades que se encuentran en las auditorías de tercera parte, ¿cuáles son? Complejo. A ver, si hablamos de las no conformidades más críticas, a las que sí hay que tener mucho cuidado son las aplicaciones. Aplicaciones de productos no autorizados o que no están en cumplimiento con la legislación. O sea, a pesar que hay listas, igual se sigue transgrediendo. Podría ser. Y es que no hay que verlo, creo yo, desde la parte del vamos a decir, como si fuera un policía y si hay una ley tienes que cumplirlo, ¿no? Estamos hablando de productores, estamos hablando de productores que muchas veces su año o parte de su economía viene justamente de la finca. La economía con la que va a solventar a su familia viene de su finca. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo veo que hay una plaga que me está ganando? Por mantener mi certificación orgánica, no es que vaya a quedarme sin hacer nada, algo voy a hacer. Entonces, desde ese lado se entiende, puede pasar y se comprende, yo lo haría. O sea, estoy en mi finca, me está ganando la plaga y intenté todo lo que me recomendaron que tiene producción orgánica, que está permitido. ¿Qué voy a hacer? En lugar de perderla, voy a aplicar algo. Ahí viene el trabajo mucho del sistema interno de gestión que pueda tener la cooperativa. Entonces, ¿cómo apoyar? ¿Qué tan presente estoy? ¿Qué asistencia técnica le doy al productor en el momento que él lo necesita? Porque si yo no estoy presente en la finca como técnico, como inspector interno, entonces estoy dejando solo a mi productor y él no va a saber qué hacer si es que la plaga le está ganando. ¿Puedo yo sacar a un productor de el momento que ya me toca mi auditoría externa? Pueden, sí, porque justamente por eso es que se tiene este sistema interno de control. Se supone que el sistema interno de control es los ojos del organismo de certificación en esta organización, en esta cooperativa, en este grupo de productores, ¿ya? Entonces, si ellos detectan que hay algún productor, pues por X razones, puede ser de manera consciente, puede ser de manera inconsciente, puede ser una deriva, hubo producto que está perdiendo su integridad orgánica, ellos tienen que tomar una decisión, porque para eso está el sistema interno de control. Tienen que controlar, gestionar. Entonces sí, ellos pueden tomar una decisión siempre y cuando esa decisión esté respaldada en sus propios procedimientos, ¿verdad? Porque como ellos son un sistema interno de control, ellos tienen sus propios procedimientos bajo las cuales van a ver cuándo ya no tienen otra opción más que retirar al productor del grupo. Pero esta es decisión del grupo, del sistema interno de control, bajo y siguiendo ciertos lineamientos que ya los han establecido previamente. No lo pueden hacer así abiertamente. Ajá. ¿Ese retiro solamente es ante la casa certificadora o tiene que haber un documento de por medio de formalización? Como hablamos de una organización de productores, tiene que haber algún documento interno que Lo retiro. Exacto, que sea esta como no garantía, pero sí este documento formal por el cual se está retirando y por qué al productor. Y no necesariamente retirarlo, de repente aplicó un producto prohibido y lo que pasa es que vuelve al su periodo de conversión. Entonces nuevamente va a tener que cumplir los 3 años para volver a ser orgánico. Y lo podemos admitir. Exacto. A mí me gusta ver muchas veces los grupos de productores y las certificaciones no como un padre castigador, sino como un padre preocupado, una madre preocupada, que cuando tú tienes un hijo que se porta mal, que hace cosas que no debería, no te olvidas simplemente de él, no es que simplemente lo pones en un cuarto, le cierras la puerta y te olvidas de él, sino que le das incluso más acompañamiento que al hijo que se porta bien, que está haciendo todo como debería hacerlo. Un instinto paternal. Exacto. Entonces a mí me gusta ver la certificación de grupo como eso, no como
uy, aplicaste, me olvido de ti, chao. No, sino, vamos a ver qué pasó. Entonces, vamos a hacer lo que haya que hacer, en qué te fallamos, porque al final, si el productor se siente solo, desamparado, quien está fallando es el sistema interno de control. Entonces, ¿en qué te fallamos? ¿Cómo te ayudamos? Volvamos de nuevo. Y aparte de las aplicaciones, ¿en qué otro más o en qué otro tema hay no conformidad? A ver, no conformidades. En packing, por ejemplo. Ujú. Cuando hablamos de packing, esas no conformidades algunas veces vienen por la parte de trazabilidad, porque empresas existen muchísimas, formas de gestión, documentos internos, procedimientos, registros, existen muchísimos. Hay las empresas que tienen un solo código de lote y con ese código de lote desde que ingresa hasta que sale es el mismo código. Hay otras que pueden tener 4 o 5 lotes distintos durante toda la cadena, acopian o recepcionan con un lot. Cuando vas al almacén temporal es otro lot. Cuando entra a proceso es otro lote y cuando venden es otro lot. O sea, depende de cada empresa y qué es lo que le funciona. Pero muchas veces estas cosas pueden hacer más complejo el sistema y hacer más complejo toda la trazabilidad. Entonces, uno de las no conformidades que suelen aparecer a nivel de planta, a nivel de industria, son esas, justamente sobre la trazabilidad del producto, y cuando son empresas muy complejas y con volúmenes muy grandes y movimientos muy frecuentes, muchos movimientos durante un periodo, entonces ahí se hace compleja la cosa. Ahí pueden haber a veces ciertas confusiones de documento con documento, de lote con lote, de ingresos, y ahí surgen algunas no conformidades a nivel de planta, de packing. Cuando hacen ustedes la trazabilidad o el ejercicio durante la auditoría, ¿entendería? Exacto. Exacto, ahí es que suelen aparecer. Y una de las cosas que se mide en auditoría también es la velocidad con la cual se puede hacer un ejercicio de trazabilidad. De hecho, la ¿Hay velocidad... un tiempo? No, los estándares no especifican un tiempo con el cual se tenga que hacer una trazabilidad. Hablando de orgánicos, porque si hablamos de, no sé, de RC, por ejemplo, que sí. Pero hablando del orgánico, no te dice que tiene que ser en un tiempo específico. Sí, dice, los lineamientos dicen que tiene que ser coherente. Tiene que haber coherencia entre cuánto compré, cuánto copié, cuánto coseché, cuánto produje. Si es que hay transformación, es una transformación coherente. Por ejemplo, el café, de café pergamino a café verde, hay una tasa ya conocida de transformación entre 70-75% de rendimiento. Estamos dentro del promedio. Bien, si es más abajo que eso, ¿qué pasó? O sea, el rendimiento está muy bajo. De repente la calidad del café pergamino que yo estoy acopiando no es del todo buena. O de repente, si me voy a un rendimiento del 80-85%, wow. O sea, se puede, no digo que no, pero ya sale del parámetro normal, ¿no? El promedio nacional. Entonces, tiene que ser coherente la parte que yo compro, la parte que yo proceso, los rendimientos coherentes y la parte que yo comercializo. ¿Cuáles son las últimas tendencias que está viendo para certificación orgánica? ¿Hay algo relacionado con tecnología de repente? Bueno, las certificaciones orgánicas, y todas en realidad, se van actualizando conforme la información que tengamos vaya actualizándose. Entonces, hablando de Europa, por ejemplo, Europa cambió de normativa, porque antes la normativa era la 889 y esa la tuvimos por muchísimo tiempo, hasta el 2000, creo que es 2020, 21 por ahí. Luego entró esta nueva normativa que es la 848, que de verdad cambió varias cosas, siempre en miras de poder mantener la integridad orgánica del producto en mayor control. Para el caso de Estados Unidos, hace 3 años o 4 también salió las siglas son SOE en inglés, pero la traducción es como un refuerzo del cumplimiento orgánico, que son reglas adicionales a las que ya se tenía para el cumplimiento orgánico. Entonces un poco la tendencia va a eso, a tener más controlados los procesos. En EOP hablábamos de las constancias de transacción. Si nos vamos a 10 años atrás, estas constancias de transacción eran emitidas enteramente por el organismo de certificación. Hoy en día ya se emiten directamente desde la plataforma de Estados Unidos y desde la plataforma de Europa, TRACES. Entonces, el mismo productor. Exacto, con la supervisión del organismo de certificación siempre.
pero ya estamos hablando de que hay más control. Los dueños de la norma, por decirlo así, quieren tener más control sobre los movimientos y la producción del producto orgánico. La tendencia va un poco ahí y obviamente junto de la mano con el avance de la tecnología y también el hecho de que la tecnología se está haciendo más alcanzable para estos sectores que de repente antes no lo eran. Antes la tecnología la mirábamos en la franja costera del Perú. Ahí estaba toda la tecnología, estaba toda la inversión para agricultura. Ahora esa tecnología está yendo ya para las cooperativas, está yendo para selvas centrales, está yendo para la selva peruana, para la sierra. Entonces va de la mano también con el avance de la tecnología, muchas veces. Ok. Ya para terminar, Sergio, ¿qué recomendación le darías a los productores que quieren tener una certificación orgánica o que dicen, este mercado me parece interesante y me gustaría saber si puedo tener una certificación orgánica? Lo primero, creo, es hacer un análisis propio, un interno, un análisis de brechas, ¿no? Si es que estas personas conocen de la normativa, pues pueden hacer un autoanálisis. Si no, siempre pueden conseguir algún tercero que les ayude a hacer este análisis de manera objetiva para ver dónde estoy y cuánto me falta para llegar a la normativa orgánica, al cumplimiento orgánico, para ver también cuáles son las actividades, los procesos que yo tengo que cambiar, adecuar para dar cumplimiento a la certificación orgánica. Es bastante importante también siempre evaluar el mercado al cual yo me voy a dirigir, porque no va a ser lo mismo si yo soy un productor de hortalizas orgánicas y mi foco es venderlas aquí en Perú con certificación orgánica. Si ese es mi objetivo, estaría de más para mí certificarme para Estados Unidos, para Europa. Estaría implementando de más, porque mi foco es aquí en Perú. Por otro lado, si yo estoy enfocado, no sé, en Europa y tengo una planta de proceso, pues veamos qué es lo que me va a aplicar a mí como planta de proceso para mi mercado de destino. Entonces, recomendación clave ahí es tener claro a qué mercado y qué legislación es la que voy a necesitar cumplir. ¿Tú dirías que hay alguna que es más fácil o accesible que otras? No diría eso. De hecho, cada una tiene sus particularidades, cada una es un mundo, es complejo. No hablamos mucho de JAS, pero JAS, que es la normativa orgánica de Japón, ellos tienen dos funciones que se crean únicamente para la certificación JAS, que es un gerente de producción JAS, que es la persona que va a estar al tanto siempre de la producción y qué es lo que pasa y cómo pasa, y hay un grader. El grader es como un inspector interno, pero que hace una evaluación, como una mini auditoría, solamente al lote que se va a exportar para Japón. Entonces, Dentro de la empresa. dentro de la empresa. Puede ser un externo también, pero se hace una mini auditoría solo a ese lote, a ver si ese lote está en cumplimiento con toda la legislación japonesa. Entonces, cada normativa es distinta. Si yo voy a si mi foco es vender a Europa y Estados Unidos, ¿para qué me meto a implementar Japón si todavía no tengo un mercado o de repente no tengo proyecciones de enviar a Japón un mercado producto orgánico? Entonces, eso es una de las recomendaciones claves, definir bien el mercado objetivo. Okay. La verdad, muy interesante, Sergio, todo lo que nos has contado. Seguramente que también los que están viendo nuestro podcast ya han aprendido muchísimo de la certificación orgánica. Justo estábamos hablando antes de entrar en el podcast que cada cosa o cada tema en específico, cuando tú ahondas, es un mundo. Es un mundo. Es un mundo, y en este tema de la certificación orgánica también hay bastantes cositas que tenemos que revisar antes de ir a una auditoría externa. Sí. Muchas gracias, Sergio, por haber estado acompañándonos en este podcast. Gracias a ti, Diana, por la invitación. Muchas gracias. Bien, ahora hemos culminado el podcast en la certificación orgánica. Les comento que en la parte de la descripción de este video pueden realizar descargables también muy interesantes de esta certificación y poder pasar a que revisen todos los cursos que tenemos relacionados a esto. Hasta otra oportunidad.